Bendiciones en este nuevo día. Queremos saludarlos y queremos declarar esta palabra de cambio, esta palabra de transformación sobre tu vida. Estamos tomándonos 20 minutos para traer una palabra de transformación, para traer una palabra de esperanza, para traer una palabra no solamente de cambio, sino una palabra de conexión con el Espíritu Santo de Dios. Estamos tomando como base bíblica Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Hemos transmitido 10 videos de 20 minutos. Este es nuestro video número 11. Pero ¿dónde estamos fundamentando lo que estamos hablando? ¿Hacia dónde el Espíritu Santo nos quiere llevar en base a lo que estamos enseñando? Libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16 declara: pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la versión Dios habla hoy. Base a Primera de Corintios capítulo 2 verso 16, donde se habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo, o donde se habla de que es posible adquirir la mente de Cristo. Es interesante como creyentes entender que el apóstol Pablo recibe la revelación del Espíritu para transmitirnos a nosotros, su pueblo, la iglesia, que sí es posible adquirir la mente de Cristo, no cualquier otra mente. No somos creados para adquirir otra mente y no fuimos creados para caminar con la mente que tenemos. Es probable tener la mente de Cristo, y cuando hablamos de la mente de Cristo, hablamos de tener la mente del Hijo de Dios, la mente del Hijo de Dios en nosotros. Esa es la base por la cual hemos venido desarrollando estos videos de 20 minutos, dando semillas de vida, semillas de esperanza, semillas de fe a su corazón, semillas de revelación. Ayer comenzamos una nueva fase, terminado todo lo que explicamos de la mentalidad caída, y ayer empezamos una nueva fase titulada el cambio de mente, cómo ingresar al cambio de la mentalidad. Dentro de ello vimos ayer el primer aspecto importante o el primer punto para poder llegar a ese cambio de mentalidad y adquirir, según Primera de Corintios 2:16, la mente de Cristo. Nuestro primer tópico ayer fue romper toda estructura mental del pasado. Allí lo pudimos explicar y allí nos basamos en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, donde dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Esos fueron los dos aspectos importantes que mencionamos ayer: no amoldarnos y ser transformados. Hablamos un poco acerca de la transformación. Una tercera palabra que vamos a mencionar, que hacen parte de romper toda estructura mental. ¿Cómo cambiamos la mente? ¿Cómo adquirimos la mente de Cristo? Número 1, rompiendo toda estructura mental del pasado. Dentro de romper toda estructura mental del pasado, debemos no amoldarnos, debemos transformarnos, pero número 3, debemos renovarnos, debemos ser renovados. Vamos a leer todo el texto y vamos a detenernos en la parte que vamos a desarrollar hoy. Romanos capítulo 12, verso 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Noten, por favor, amados, que para poder ser transformados necesitamos entrar al tiempo de salir del molde que estamos teniendo. Todo razonamiento, toda filosofía, todo pensamiento que viene del pasado, todo pensamiento que viene de la caída, toda esa estructura de esas mentes de Caín, mentes de Abel que ya mencionamos, debemos salir de esa forma de pensar, debemos salir de ese molde que fue establecido cuando el hombre pecó. Entonces es importante entender que lo primero para tener una mente renovada, una mente transformada, es salir de ese molde. Muy bien, saliendo del modelo antiguo, del modelo de la caída, del modelo del primer Adán, podemos entrar a un proceso de transformación. Pero aquí es interesante, no podemos tener un proceso de transformación sin salir del molde, pero también la única manera, según la palabra, de ser transformados es renovando nuestra mente. Entonces, así como la transformación requiere que haya un rompimiento en el modelo anterior, también la transformación requiere una renovación. No podemos hablar de transformación si no hablamos de renovación. Pablo dice: sean transformados mediante la renovación. Quiere decir que la única manera de ser transformados es a través de renovar, a través de la renovación.
Y esa es la tercera palabra que quiero que subraye. Entonces tenemos que trabajar, número 1, en romper un modelo, número 2, en una transformación, y número 3, esa transformación será posible a través de una renovación. Pero ¿qué significa renovar? ¿Qué significa renovación? Muy bien, en el lenguaje hebreo la palabra renovar significa, número 1, volver a su primer estado. Volver a su primer estado. Por favor, quiero que entienda que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis se establece el diseño original de la creación. Capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 1, a partir del verso 3, vemos que comienza todo el proceso de la mente de Dios establecida en la tierra. Una creación perfecta, una creación sin pecado, una creación sin maldad. No había dolor, no había llanto, no había tristeza, no había muerte, no había pobreza, no había ruina, no había enfermedad. El Edén gobernaba sobre la tierra, el Edén gobernaba en el oriente. Edén, una figura del reino de Dios en la tierra. Dios establece al varón Adán y establece al varón Eva, porque quiero que entiendan eso. Aunque Eva es una mujer, obviamente, cuando la Biblia habla en Génesis capítulo 5, dice que los llamó Adán a ambos. Dios establece al varón, voy a corregir, el varón Adán, y a su esposa Eva las establece en el Edén. Si tú notas el contexto de esta primera pareja, que era el molde de todos los demás, amados, te vas a dar cuenta que ellos no estaban en pecado, que ellos no estaban gobernados por la tristeza, gobernados por el dolor. Ellos no conocían la muerte, ellos no conocían la enfermedad, no conocían la depresión, no conocían la tristeza, ellos no conocían la necesidad, no conocían la ruina, la deuda, porque el lugar donde ellos estaban ubicados era un lugar donde el oro crecía, el oro nacía de uno de los 4 ríos que estaban allí. Había progreso, había sobreabundancia, había paz, no habían conflictos, no habían dificultades. Un matrimonio perfecto, un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Un hombre hecho a la imagen de Dios y una mujer hecha a la imagen de este hombre creado por Dios. Volver algo a su primer estado, ese era el primer estado de ellos. A partir de Génesis 3, del versículo 1 de Génesis 3, vemos la intención de Satanás de desvirtuar lo que acabé de mencionar. El cambio de mentalidad que ya explicamos, el pecado viene al hombre, la desobediencia entra a la mujer, la desobediencia entra al hombre, pecan, desobedecen a Dios, y a partir de ese momento sus mentes se corrompen, sus corazones se corrompen, sus almas comienzan a experimentar la iniquidad, la maldad, se abre la muerte, se abre el Hades, se abre la oportunidad a la muerte, a la enfermedad, la deuda, la ruina. Vemos que Adán tiene que salir a buscar su sustento, vemos que Adán tiene que salir a conseguir su sustento. Ahora, ¿qué estamos hablando aquí? La palabra renovado significa volver algo a su primer estado. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación, el apóstol Pablo nos está dando luz a través de esta palabra de que para poder ser transformados en la mente necesitamos volver a nuestro estado original, a nuestro primer estado original. Necesitamos empezar a pensar, a creer y a caminar como originalmente se pensó. Después de Génesis 3 no hablamos de algo original. Después de Génesis 3 hablamos de la caída, del desorden, del pecado. Después de Génesis 3 hablamos de la desobediencia y de la descomposición de todas las cosas perfectas que Dios había hecho, las cuales el hombre provocó. Pero no solamente renovar significa volver a su primer estado, sino que también significa dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido. Noten, por favor, que según Génesis 1 y 2, la intención original de Dios, todo era perfecto, todo estaba hecho perfecto. Se interrumpió por el pecado, se interrumpió por la desobediencia. Lo perfecto de Dios fue interrumpido por la desobediencia. Pero en la cruz del Calvario, Cristo vuelve a establecer ese orden, Cristo vuelve a establecer esa perfección, Cristo vuelve a establecer ese Edén que un día se perdió. Pero de alguna manera, el pueblo de Dios piensa con una mente caída. Por eso es que renovar significa restablecer algo que se había interrumpido. También significa sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase. Sabemos que el odre viejo no puede recibir el vino nuevo porque se va a reventar.
Y cuando la Biblia habla a través de Pablo del hombre viejo y del hombre nuevo, se está hablando de que nosotros tenemos que salir de toda estructura vieja. La estructura vieja es la estructura de pecado, la estructura de maldad, la estructura de iniquidad, la estructura de desobediencia, de resentimiento, etc. Todo eso representa la estructura, el pensamiento, la mente vieja, el hombre viejo, la humanidad vieja. Tenemos una mentalidad original que fue creada desde el momento en que el hombre Adán fue creado, fue interrumpida por el pecado hasta que Cristo vino a restablecer las cosas. Así que también renovar significa que debemos sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase. ¿Qué es lo que tenemos que sustituir? La mente caída de Adán, la mente de pecado, la mente de desobediencia, la mente de incredulidad, la mente rebelde a Dios. Eso es lo que se tiene que reemplazar por una cosa nueva, y esa cosa nueva es la mente de Cristo, la cual es de la misma clase que Dios nos quiere entregar. Y renovar significa también reemplazar algo. Así que si pudiéramos tomar Romanos capítulo 12, verso 2, leemos lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación. ¿Cómo así? Mediante la renovación. Sean transformados mediante volver algo a su primer estado, mediante dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa vieja por una nueva de la misma clase o reemplazar algo. Eso significa renovación. La renovación es importante. Quiere decir que renovar significa volver algo a su estado original. Eso es renovación. Cuando tu mente y mi mente vuelvan a pensar originalmente como Dios lo pensó, dejemos de pensar en el fracaso, dejemos de pensar en la derrota. Bueno, ¿cuánto tiempo me quedará? Tenemos 20 minutos. Creo que nos quedan 10 minutos. Cuando dejemos de pensar en el dolor, en la derrota, en el fracaso, cuando dejemos de pensar en la deuda, cuando dejemos de pensar en el pecado, cuando dejemos de pensar en lo imposible, cuando dejemos de pensar en la muerte, en la enfermedad, cuando empecemos a sacar esos pensamientos caídos de nosotros, esos pensamientos perversos de nosotros, y empecemos a pensar como piensa Dios, como pensaba el hombre original en el Edén, como piensa Cristo, porque recuerde que la meta de nosotros es adquirir la mente de Cristo. De manera que cuando empecemos a pensar en la mente de Cristo, entonces empezaremos a tener una renovación. Y dice el apóstol Pablo, la renovación de vuestra mente. Es la mente la que tiene que ser renovada, es la mente la que tiene que ser transformada, es la mente la que tiene que salir del modelo antiguo, es la mente la que tiene que salir del pasado, es la mente la que tiene que entrar en ese cambio, en esa transformación, en ese reemplazo, en ese estado original. También Filipenses capítulo 4, verso 8 nos ayuda a entender cómo renovar la mente. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En ello es lo que tenemos que pensar. Empieza a pensar pensamientos no positivos, pensamientos de fe, pensamientos de progreso, pensamientos de salvación. Es increíble que aún el pueblo de Dios todavía no está seguro de su salvación. No está seguro si Jesucristo viene y se lo lleva o no. No está seguro si es santo o no. No está seguro si ya fue perdonado o no. Tú tienes que tener una renovación en tu mente. Empezar a pensar que en la cruz del Calvario fue la liberación de tu vida. La cruz del Calvario marcó tu eternidad. La cruz del Calvario marcó tu destino en Dios. No hay un infierno para ti, no hay una condenación para ti, porque en la cruz del Calvario todo eso fue anulado. Y tú tienes que caminar en esa renovación. Obviamente debes alejarte del pecado, obviamente debes alejarte de la maldad, obviamente debes permanecer en obediencia a Dios. Pero muchas veces el mismo pueblo de Dios se autocondena porque su mente corrompida no le da para permitir creer que ya fue salvo, que hay una salvación que le está esperando, y que no solamente eso, sino que Dios hará que toda su familia y todos sus conocidos sean salvos por haber creído en Él. Y el apóstol Pablo dice: en la renovación de vuestra mente. Entonces tenemos: no se amolden, sean transformados a través de una renovación, y lo que debe ser transformado y renovado es la mente.
¿Por qué razón? Vamos a verlo en el próximo video. Porque cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, como lo vimos en los anteriores videos, se estableció una nueva morada, se estableció una nueva mentalidad. Salmo 49, para cerrar, versículo 14, del cual continuaremos, dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastorea. Note que la muerte también funge como pastor. Es importante entender esto. Si tú sabes qué es pastorear, qué es un pastoreo, tienes que entender que el Salmo 49 a la muerte también le atribuye la capacidad de pastorear. Así como tú puedes ser pastoreado por Jesús, o puedes ser pastoreado por un hombre o una mujer de Dios, que Dios establezca como pastor, como guía de tu alma, también el Salmo declara que la muerte puede pastorear. La muerte de hecho está pastoreando a muchas personas, la enfermedad la está pastoreando, la ruina, la deuda, la depresión está pastoreando a mucha gente. Como a rebaños que son conducidos a la muerte, al Seol, la muerte los pastorea, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. De eso vamos a hablar a partir del próximo video. El Señor les continúe bendiciendo. Declaramos que serán tiempos de bendición, tiempos de plenitud. Les saludamos desde aquí, desde el Ministerio Casa de Gobierno. Bendiciones para todos.